amigos, bienvenidos de nuevo a mi cocina. Hoy vamos a preparar un sencillo y delicioso bizcocho con nuestra panificadora del Lidl. Hoy lo vamos a preparar de 1 kilo de peso, ya que en algunos comentarios he podido ver que tenéis panificadoras que como mínimo tienen 1 kilo de peso. Así que espero que os sirva. Vamos a empezar con nuestra receta. A ver si os gusta. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro bizcocho de hoy son 300 gramos de harina de trigo de todo uso, 300 gramos de azúcar, 5 huevos, 150 mililitros de aceite de oliva suave, es el que voy a utilizar yo hoy, podéis utilizarlo también de girasol, pero con este aceite queda también muy rico, un yogur, yo voy a utilizar uno de soja de fresa, podéis utilizar cualquier yogur que os guste a vosotros, no hace falta que sea de soja, una pizca de sal, un sobrecito de levadura química o polvo de hornear, un poquito de mantequilla para pintar la cubeta, ralladura de naranja y ralladura de limón, una cucharada sopera de cada una. Y ya lo tenemos todo. En primer lugar, vamos a poner los 5 huevos. Recordad que deben estar a temperatura ambiente. 4 y 5. Siempre tener la precaución de que no os caiga ninguna cascarita. Una vez tenemos los 5 huevos, añadimos el yogur. El aceite, en este caso es de oliva, como os he dicho antes, que sale muy rico. El azúcar. Vamos a poner las ralladuras, la de limón y la de naranja. Esto le da un sabor y un aroma impresionante. Y en este momento mezclamos la levadura química o polvo de hornear con la harina. Mezclamos un poquito. A continuación vamos a tamizar la harina. Lo podéis hacer o con un tamiz o con un colador que tengáis por la cocina. Una vez tenemos tamizada la harina junto a la levadura, añadimos la pizca de sal encima de la harina y de aquí a la panificadora. Ya lo tenemos. Ahora vamos a programar nuestro bizcocho. Con el librito vamos a seleccionar el numerito 10, que es de pastel. Como veis aquí en el visor va cambiando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El peso de este bizcocho va a ser de 1 kilo. Aquí está la flechita del peso, está en 1,250 kg. Lo dejaríamos en 1 kilo. Con este otro botoncito vamos a seleccionar el tostado del bizcocho. A nosotros nos gusta a medio tostar. Si lo queréis más tostado, pondríamos en el símbolo gris. Si lo queréis menos tostado, en el blanquito. Y a medio tostado, pues lo dejaríamos en este, que es la mitad. Y una vez lo tenemos seleccionado, damos a encendido y comenzamos nuestro bizcocho.
Durante el amasado, a mí me gusta ayudarle a la cubeta a quitar de las esquinitas la harina que normalmente se queda ahí paradita. Con mucho cuidadito de no tocar las palas, nunca apartándonos de la pared de la cubeta, vamos a separar la harina que nos queda en las esquinitas para que nuestra masa quede perfecta. Ahora queda 1 hora y 20 minutos. En este momento vamos a ponerla en pausa. Y vamos a sacar las palas de la cubeta. Sacamos la cubeta y con nuestro ganchito sacamos las palas. Como veis, queda una masa súper bonita. Con el poquito de mantequilla fundida, yo os aconsejo que pintéis un poquito la cubeta para que deslice nuestro bizcocho y nos quede más alto y más esponjoso. Ya lo tenemos. Metemos la cubeta dentro de nuestra panificadora y pulsamos. Y en 1 hora y 20 minutos veréis qué delicia de bizcocho vamos a sacar de esta pequeña máquina. Ya ha terminado nuestro bizcocho. Paramos la panificadora y vamos a ver el resultado. Mirad qué hermosura de bizcocho. Ahora, con un palillito, vamos a pincharlo para asegurarnos de que está bien cocidito. Como veis, el palillo sale totalmente limpio. Ya lo tenemos. En caso de que el palillo no saliese limpio, cerraríamos nuevamente la panificadora, le daríamos al numerito 12 de hornear, lo pondríamos con el librito y lo dejaríamos cocer 10 o 15 minutitos más. Normalmente esto no pasa, pero por si acaso sucediese, ahí tenéis la solución. En este momento sacamos la cubeta de la panificadora y la dejamos enfriar un poquito. Ya se ha enfriado un poco. Ahora con una espátula de silicona vamos a separarlo de las paredes. A mí me gusta hacer esto para que salga en perfecto estado de la cubeta, que no tengamos peligro de que se pueda romper. Como veis, pasamos la espátula y no hay ningún problema. Una vez está, lo ponemos boca abajo, giramos un poquito los enganches y lo tenemos fuera. Mirad qué bonito ha quedado perfecto. Ahora lo vamos a dejar enfriar encima de la rejilla y luego lo cortaremos para que veáis lo jugoso que ha quedado por dentro. Ya lo tenemos frío. Ahora le vamos a poner azúcar glass. Ponemos un poquito. Y ahora vamos a hacer unas cortaditas y veréis qué jugosito ha quedado. Ya habéis visto lo fácil que ha sido de preparar y lo delicioso que nos queda este bizcocho. Ponemos unas cortaditas. Mirad qué esponjosidad. No dejéis de prepararlo, que es una delicia. Hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero haberos ayudado a preparar este bizcocho de 1 kilo de peso. A nosotros nos encanta. Ya cuando lo probéis, ya me comentáis si queréis. Y nada, como siempre os comento, acordaos de que se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!